siempre nos ha generado dudas y expectativas. No sabemos si es una práctica actual, si es milenaria, si la pueden hacer determinadas personas, si se necesita un ámbito determinado. Hablamos del yoga. Hoy conversamos con Estela Cardo, instructora de yoga. A veces me queda la duda, Estela, porque la gente dice, sí, es una práctica para algunos, porque a veces en las películas vemos los monjes budistas que están haciendo, pero hoy es toda una temática y también estamos observando que mucha gente se acerca para practicar, conocer y evidentemente a lo largo del tiempo queda prendido con el yoga. ¿Yoga o yoga? Desasname en esto primero. Bueno, para mí yoga es una ciencia milenaria. Bien. Partamos de ahí. Yoga es una ciencia milenaria. Bien. Se habla de 5.000 años, pero se habla de que mucho antes. Y esa ciencia milenaria está, digamos, dentro de la ciencia hay muchos métodos. Y es abarcativa. ¿Por qué es tan interesante? Porque trabaja sobre todas las partes del individuo. Trabaja sobre la parte física, sobre la parte mental, sobre la parte emocional y sobre la parte espiritual. O sea, abarca todo el ser completo. Por eso que es una ciencia milenaria, pero que al día de hoy es muy útil para estos tiempos, para el modo de vida que se lleva hoy. Claro. Y a lo largo de tu vasta experiencia, Estela, ¿quiénes se acercan a tomar o a instruirse en yoga o a tomar una clase de yoga? ¿Alguna persona que tenga alguna patología, que esté estresada, que quiere de pronto hacer un tipo de estiramiento muscular? ¿Cuál es más o menos la división de requirentes de esta práctica milenaria? Bueno, vos me preguntás al día de hoy. Porque han pasado muchos años, recordamos la cantidad de años que hace que estás desarrollando esta actividad, digamos. 40 ya. 40, mira vos. 1980 comencé. Que en ese momento éramos poquitos y normalmente buscaban la práctica las mujeres, si bien mi primer maestro fue un varón. Ah, bien. Pero bueno, fue cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo fue cambiando. Todo empezó a acelerarse más, la vida, una sobreexigencia donde la gente se empezó a estresar, empezamos a padecer todos un apuro, todo el mundo estaba apurado, entonces eso se empezó a ver también en los problemas de salud. Así que actualmente se acercan a la práctica de yoga personas de todas las edades. Ah, bien. Y también de ambos sexos. ¿Por qué? Como yo te digo, el yoga es muy abarcativo, entonces hay a lo mejor personas que vienen a la clase o van a la práctica de yoga buscando esta disciplina porque tienen una contractura muscular. Bien. Hay otras personas que se acercan porque están con problemas psicológicos, problemas emocionales, angustia, ansiedad, ataque de pánico. Ah, también. Bien. Sí, muchísimo. Y bueno, y hay personas que vienen porque les gusta, porque les gusta hacer la experiencia, porque bueno, al día de hoy ya se conoce más de lo que yoga. Cuando yo empecé hace 40 años, es como que no se conocía bien lo que era. Claro.
Ahora la gente ya sabe. Y los profes de yoga hace 40 años, ¿no eran tomados como gente media extraña? Lo traigo para compartir con toda nuestra gente porque en algún momento también lo hemos charlado, ¿no? Mira aquellos ojos que hacen yoga. Una cosa rara, ¿no? Totalmente. Mira, yo comencé en el año 80, vivía en Humberto Primo y era muy jovencita, tendría 23, porque tengo 63 ahora. Y bueno, éramos vistos como los locos, así tengo que decirte, como era. Nos veían un poquito como los loquitos del pueblo. Pero bueno, yo ingresé a este camino por un tema de salud y pude restablecer mi salud. O sea, ayudada también por las medicinas y los médicos. Sí. Pero tengo que decirte que me di cuenta de que un paquete muy importante, una parte muy importante del restablecimiento de mi salud en aquel momento, era la disciplina esta que yo la adopté como un modo de vida. Porque yoga es un modo de vida. También la gente primero tenía una idea rara de yoga. Pero hay también un porqué. Porque en aquel momento llegaba como con mucha carga de la India, como, digamos, como el yoga, el lugar más fuerte desde donde vino hacia América, es desde la India. Entonces, el primer yoga que se empezó a practicar, inclusive el primero que practiqué yo, fue el Hatha Yoga. Pero bueno, en aquel momento no se sabía bien lo que era y bueno, vino así con una carga muy importante de la India. Entonces la gente decía, uy, estos hacen yoga, harán cosas raras. Yo nunca hice ninguna cosa rara, ¿no? Claro. Pero hay cosas raras, pero es después lo que hace cada uno. Sí. Uno podría llegar a tomarlo como hasta una especie de si lo volcara a medicina, una mala praxis, porque a veces no todos están preparados para enseñar esta disciplina y a lo mejor alguna persona se ha visto decepcionado porque no ha dado con el profesional, el profesor que se ha venido preparando. Entonces también uno tiene que tener cuidado a qué lugar va, digamos, ¿no? Claro. Convengamos que en un tiempo atrás, años atrás, sí, había que ser más cuidadoso porque, por ejemplo, en las grandes ciudades se prestó a hacer cosas que no eran yoga, pero ponían el cartel de yoga. Bien. Esa es una cosa. Bien. Y después también, en todos estos años que yo estuve incursionando, como soy un espíritu inquieto, estudié en muchas escuelas de yoga. Yo nunca me adherí a una sola escuela. Bien. Hay varias escuelas, se llaman, digamos, ¿no es cierto? Hay varias escuelas de yoga. Bien. Y cada escuela de yoga, a donde vos si te querés formar, tiene su impronta. Entonces, en el transcurrir de los años, yo fui investigando, por eso me metí, y no es que hice un curso de 2 horas, yo hice capacitaciones de 2 años como mínimo en cada escuela, y práctica. Entonces fui descubriendo que hay distintas maneras de aplicar el yoga. Entonces, hay un estilo de yoga que es más místico. Hay un estilo de yoga que a lo mejor es más filosófico. Hay otro estilo de yoga, cuando incursioné en yoga japonés, que como viene de Japón, es reverencial, por ejemplo, pero no es místico. Y después incursioné también en un yoga totalmente moderno y totalmente occidental, que es el yoga científico. Estudié muchos años en Rosario y bueno, y es como que ahí encontré una modalidad que a mí me resultó cómoda. Si bien fui haciendo un compendio de todas las escuelas, porque de todas aprendí mucho, pero lo que me interesó es que ya en el yoga científico occidental se tomaron las prácticas de la ciencia milenaria del yoga, los métodos, los distintos métodos, y se investigaron adecuados a la sociedad occidental. Bien. Investigado desde la psicología. Hice toda una capacitación de muchos años en una escuela en Rosario.
Entonces, por ejemplo, en esa escuela no nos exigían que nosotros tenemos que saber los nombres de las posturas en sánscrito, si nosotros somos occidentales. Bien. Nosotros, si queremos, podemos usar mantras en lenguaje sánscrito, pero podemos hacer perfectamente un trabajo sobre, cuando vamos a hacer sobre el plano emocional espiritual, sin cantar mantras, porque podemos generar unos estados de relajación, de tranquilidad y de meditación sin cantar mantras, que no quiere decir que repetir mantras sea algo malo, pero de pronto, yo te hablo de años atrás, por eso a mí me sirvió mucho este espíritu inquieto, porque yo decía, cuando yo llego a la clase y viene la gente común de mi pueblo, ¿por qué yo le tengo que decir que cante esto? Sí, sí. ¿No? Entonces, porque no se involucra con ninguna espiritualidad, con ningún tipo de religión, no mezcla nada, es decir, es libre totalmente a las creencias de cada una de las personas, a lo que creen. Algunos creerán, algunos creen en Dios, en otros creerán en otro tipo de espiritualidad. Algún agnóstico también se acerca para hacer yoga, no está vinculado para nada con eso. Bueno, yo diría, yo te voy a dar mi concepto, porque como te dije es muy amplio lo que uno puede hacer con el yoga. Por ejemplo, hay un concepto que la gente dice que el yoga es hinduista, que es una secta hinduista. Yo le respondo a esa gente que el yoga no es una secta hinduista, que dentro de una de las religiones de la India, que es el hinduismo, practican técnicas de la ciencia del yoga. Bien. Partamos por ahí. Bien. Después, hay determinadas escuelas que tienen, porque bueno, decide el dueño de ese método, la dueña, la maestra, el director de esas escuelas, que le dan una impronta bien cargada de la India. Entonces, bueno, en ese caso tal vez, como en la India, son muy devocionales, muy místicos, pero no pasa nada en cuanto a lo místico o a lo devocional, que vos lo trabajes contigo mismo. Pero el tema es que ellos también tienen y adhieren a una devoción hacia el maestro. Y el maestro es un maestro, como para mí un maestro de yoga es como si fuera un maestro de escuela. Partamos de ahí. Bien. Que yo a todos mis maestros los honro y los respeto y les agradezco con el alma, pero nunca me arrodillaría a los pies de un maestro. Bien, bien. ¿Comprendemos? Perfecto. ¿Comprendés lo que quiero decirte? Sí, yo tengo gratitud por todos. Y ahí están las diferentes escuelas. Ahí están las diferencias. Exactamente. Entonces, ¿Cómo se abre? En eso, desde mi lugar, la parte yoga no adhiere a ninguna religión. Y en cuanto a la parte de la espiritualidad, cuando decimos trabajamos el cuerpo, trabajamos la mente. ¿Para qué trabajamos la mente? Para entrenarla a estar en el presente todo el tiempo, porque la vida es aquí ahora, es el presente. O sea que en yoga nosotros, si tenemos disciplina, logramos entrenar la mente con la práctica para anclarla en el presente. Y la parte de la espiritualidad es reconocer lo emocional, que ahora también se habla en este tiempo, porque ya investigué hace mucho, sobre la inteligencia emocional, sobre el manejo de las emociones. Tal cual. Como yoga te invita a meterte para adentro, a trabajar vos con vos, por lo menos en el yoga que doy yo, ¿no? Entonces, vos vas reconociendo tus emociones, que están ahí, y tenés emociones positivas y emociones oscuras, porque de eso estamos compuestos los seres humanos. Exacto. Entonces, la idea es ir a empezar a reconocerte, reconocer eso en vos. ¿Para qué? Para darte cuenta primero.
Y después decidir, si vos te querés quedar en lo que Carl Jung llamó la sombra, quédate ahí, tu parte oscura, el enojo, la ira, la crítica. Sí, sí, sí. Pero si vos tenés conciencia, respirá y decidí, mejor me mudo al lado positivo. Y después desde ahí conectar con lo que es nuestra esencia. Y nuestra esencia, lo que yo siento que es, porque yo siento ya que es así, yo doy testimonio de lo que siento. Después, no le exijo a nadie que crean lo que yo siento. Bien. Pero yo siento que ya lo tengo que decir y no tengo miedo a lo que digo. Porque eso es lo que yo siento. Yo siento que todos somos seres espirituales. Todos somos seres espirituales. Nuestra esencia es espíritu. Todos. Después, cada uno encuentra una manera de conectarse con esa esencia que es el espíritu, la parte espiritual. Alguno a lo mejor lo encuentra practicando la religión católica. A lo mejor otro lo encuentra adorando al sol, al árbol, a la tierra, a una planta. A lo mejor otro lo encuentra creyendo en Jehová. A lo mejor otro lo encuentra haciendo de otra religión. Bien. Y el concepto que yo tengo de esa palabra Dios, ¿puedo contártela? Por favor. Bueno, para mí Dios es como una energía superior a la inteligencia humana. Es la que para mí Dios es eso, es como una energía de luz tan fuerte que creó todo lo que existe. Le dio forma a todo lo que existe. Partamos de eso, que para mí Dios es eso. Por eso yo soy muy respetuosa a la hora de bajar un mensaje en una meditación. Porque si a la persona le sugiero en una meditación que se conecte con algo superior, le digo, bueno, respetando cada uno su creencia. Bien. Porque a lo mejor para mí Dios, o lo que a mí me conecta con Dios, es Jesús, por ejemplo, o es la Virgen. Y a lo mejor otra persona es Jehová, o a lo mejor otra persona, como te digo, es el sol, es un árbol, es una mariposa, es la tierra. Bien. O son los ángeles, o son los maestros ascendidos. Es algo superior y cada uno elegirá de acuerdo a sus creencias, a su forma de desarrollar también su forma y su vida. En una parte que charlamos dijiste, bueno, porque uno respira, ¿qué tanto tiene de influencia la respiración en la práctica de yoga? Porque uno escucha, respiren de tal forma, esto uno lo va aprendiendo a lo largo del tiempo. ¿Es importante, no es importante? Es lo más importante. Ah, bien. Si tengo que decirte, en lo personal, lo más importante, porque todo es importante. Sí, sí, sí. Todo, o sea, es importante tu cuerpo, es importante tu pensamiento, tu emoción y tu parte interna. Pero lo que hilvana todo es la respiración. Bien. Y yo puedo decirte, pero si yo sé respirar, si estoy viviendo, si no supiera respirar me hubiera muerto. Y cuando vos decís, hay que aprender a respirar, es decir, cómo es tomado. Hay formas, el común de la gente no estamos respirando como corresponde, o no estamos aprovechando nuestra respiración como corresponde. Exacto. ¿Qué pasa? Todos respiramos. Si estamos vivos, estamos respirando. Tal cual. Ahora, respiramos automáticamente, no respiramos conscientes. Bien. Entonces, también aquí vale la aclaración de la diferencia que hay entre cualquier práctica que involucre el cuerpo, que involucre el estar mejor, que hay muchísimas técnicas, con la práctica de yoga. Bien. La diferencia es que en yoga está la conciencia. Si vos estás haciendo un ejercicio
así sea en tu práctica de yoga, y estás pensando en otra cosa, no estarías haciendo yoga. Por eso también, para realmente estar en estado de yoga, hay que practicar. Y ahora es el tiempo también que ya entendimos que no es suficiente con que te tomes 500 cursos, ni que te leas 500 libros. Porque si vos lees mucho, que está re bueno leer, sos un brillante intelectual. A lo mejor cuando nos ponemos a hablar, vos me enseñás a mí cosas intelectuales. Pero yo recuerdo una frase que a mí me marcó cuando yo empecé en el año 80, que dice: una onza de práctica vale más que toneladas de teoría. Y bueno, y retomando con la respiración, lo que pasa con la práctica de yoga, a mí me interesó mucho profundizar en la respiración, porque justamente depende de la inquietud del profesor, puede que le interese más el cuerpo, puede que te interesa todo, pero siempre hay una parte que te interesa más. A mí siempre me interesó mucho más la parte mental, emocional. Y el cuerpo siempre me interesó. Y bueno, ¿y qué pasa con la respiración? Nosotros en yoga vamos respirando con conciencia y tenemos técnicas en las cuales las aprendemos para después transmitir a los alumnos o practicantes, en donde le explicamos a la persona qué pasa en la vida cotidiana, por ejemplo, donde, sobre todo en la vida actual, donde todo el mundo está apurado, tenés que correr todo el tiempo, sea con el cuerpo o con la cabeza. Entonces tu respiración va a ser torácica clavicular. Vos estás respirando y estás oxigenando de la parte media de tu pulmón para arriba. Mientras vos respires ahí, perfecto, te sirve porque vos estás en alerta. Vos tenés que estar activo. Pero si vos estás todo el día ahí, llega al final del día, estás agotadísimo. Entonces, nosotros en yoga vamos educando a las personas que sepan que está esa respiración que es útil para un momento, pero que hay otra respiración que le llamamos respiración baja o abdominal, donde vos llegás con el aire a la base de tus pulmones. Bien. Entonces, cuando vos vas entrenando esa respiración, automáticamente, instantáneamente cuando lo haces, baja la frecuencia de tu pensamiento. Porque está comprobado, puedo dar testimonio, pero ahora desde la neurociencia todo ya se puede avalar, ya no somos tan locos, ya somos cada vez más. Ahora tiene comprobaciones científicas. Exactamente, actuales también. Bien. Si bien siempre fue estudiado, porque es una ciencia. Entonces, bueno, se sabe que tiene una estrecha relación el pensamiento, tu estado de pensamiento y de emoción, con la respiración. Si vos estás en un estado agitado, mental, de miedo, de ansiedad, estás respirando cortito y no vas a salir de ese estado, te lo vas a llevar a todos lados. Entonces, cuando vos lográs bajar la respiración, como te explicaba antes, lo podés comprobar que la onda del cerebro, eso te lo dice la ciencia, la onda del cerebro baja a una frecuencia más lenta que se llama alfa. Bien. Entonces, vos cuando estás en estado alfa, todos tus sistemas cambian. Al bajar, o sea que nosotros desde la técnica de respiración podemos ayudarnos a bajar la frecuencia de pensamiento. ¿Y esto requiere un ámbito o de pronto el estrés que hay en las oficinas? Uno mismo o alguno de los alumnos que practican yoga en algún momento del día, si ve que las cosas se le complican, podría llegar a hacer su práctica por 5 minutos o 4 minutos, podría bajar
esta frecuencia de pensamiento, digamos. Una persona que viene practicando estaría capacitada como para hacerlo, sin la necesidad de tener que salir corriendo a la clase tradicional de yoga. ¿Esto es así? ¿O es mucho pedir? No, es así. Me encanta cómo me preguntas. Bien. Hermoso, gracias por preguntarme así. Mira, justamente eso es lo mágico. Como yo te dije, lo que vale es la práctica. Bien. Cuando vos entrenás, por eso hay gente que cree que yoga es una cosa rara. Y yo les digo, no, ni los que hacemos yoga somos raros. Yoga es un estado que vos entrenás para trasladarlo a tu vida. Bien. O sea, el hecho de crear un ámbito está re bueno, porque vos ahí te tomás un tiempo más largo, más extenso, y te podés concentrar mejor, podés hacer la vivencia bien metido hacia adentro, sentir tu cuerpo, la respiración, qué va pasando mientras vos vas practicando, cómo estás vos cuando ingresás a la práctica y qué va pasando dentro tuyo a medida que van transcurriendo los minutos. Bien. Entonces, también ahora desde la neurociencia, que es la última investigación que hice en cuanto a la meditación actual, que se usa hablada por la neurociencia, está comprobado que para que un hábito se quede instalado, hay que grabarlo y repetirlo 8 semanas. Porque se sabe que para grabar un hábito, el cerebro va gestando el circuito neuronal del mensaje nuevo que vos le pones. Bien. Entonces, por eso es mente, concentración, yoga. Respiración, conciencia del cuerpo y meterte para adentro cuando estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, cuando vos repetís un determinado tiempo, le das continuidad a la práctica, ya está, el circuito neuronal se creó y vos en cualquier lugar que estás, en tu oficina, ejemplo, vos estás en tu oficina, como sos consciente de tus estados, porque tenés práctica y ya te autoconoces, te das cuenta que te empezás a acelerar. Antes de llegar a un pico elevado, ¿qué haces? Automáticamente, con solo ejercitar la respiración que aprendiste en la clase, vos solito te vas dando cuenta que podés tener mejor manejo de tus estados emocionales, mentales, y como consecuencia tu salud integral mejora. Porque también se sabe que las enfermedades, yo hace 40 años que ya leí bibliografía, pero yo sé que hoy en día todo el mundo ya lo leyó, ya lo sabe. Las enfermedades del cuerpo, incluidas las del cuerpo físico, no nacen en el cuerpo físico. Siempre primero se gestan en la mente, en la emoción, y como último salen al cuerpo físico con algún síntoma. Porque nosotros somos mente, emoción, cuerpo. También hoy ya se sabe eso. No es que el cuerpo va para allá, la mente va para otro lado. Entonces, por eso todas las personas tenemos alguna nana. Yo le llamo nana. Yo también las tengo.